subvención porque faltaba la concejalía. Bueno, la subvención la pudo haber pedido cualquier concejalía. Claro, pero bueno, faltaba la de hecho, se pidió en la años concejalía anteriores. específica, que es la que tienes tú. Pero en años anteriores se pidió esa subvención. Sí. Pues no recuerdo mal si Bonifacio Borreiros, todas estas esculturas maravillosas, que la de Leiro y todas estas, no vinieran con esa subvención también. No recuerdo si el Teatro Jofre llevó algo de esas, no lo sé, ahí no lo quiero decir porque no estoy segura, pero yo creo que las esculturas estas del diapasón, la de aquellas bolas, la de Leiro, yo creo que vinieron por ahí. Después en el gobierno de Vicente Irisarri sí se pidió y fue cuando se hizo la intervención en el castillo, en la vivienda. Bueno, la intervención en el castillo, tú me vas a permitir que yo diga que a mí particularmente me parece un auténtico desastre. Es no que te lo digo de verdad, correcta. porque estábamos hablando, tú ves todo piedra, que es verdad, tú ves todo piedra, lo ves todo tal, y de repente ves ahí una especie de plastón blanco que te choca al verlo, porque es que se pierde en la... A veces... Esa intervención, ¿cómo se hizo? Porque además el presupuesto eran cerca de 600.000 euros. No, eran 635.000. Pues es una barbaridad de dinero. A veces la notoriedad del arquitecto prevalece sobre... ¿Cómo lo admitió Patrimonio? Cuando te están volviendo loca, en el barrio de la Madalena, con las dichosas galerías, que te están friendo, y si tú no pones, si no respetas, que si la escalera, que si la galería, que si tal, y de repente ahí en un castillo impresionante, admiten que te pongan ese pegote blanco. ¿Cómo se admiten esas cosas? Aquí hay dos vertientes. Primera vertiente, te decía, las intervenciones notorias. Cuando tú haces una restauración de un edificio histórico, tú eres el arquitecto que tienes el proyecto, mi opinión es que cuanto menos se te vea mejor, porque prevalece el valor histórico sobre el valor de la intervención. Estamos hablando de una intervención en algo que ya es histórico. Otra cosa es que tú hagas un edificio nuevo y que quieras dejar tu huella a través de tu diseño. Entonces yo creo que aquí prevaleció la notoriedad de la persona sobre el valor de la historicidad del edificio. Y luego, ¿cómo lo permitió Patrimonio? Porque no hay que olvidarse, y yo lo digo siempre, Patrimonio es una persona con nombre y apellidos que cambia cada 4 años. Eso es patrimonio, lamentablemente. Entonces, imagínate que pones de un director o directora general con una sensibilidad, pues a lo mejor te cuelan estas cosas, no sé, es mi opinión, ¿no? Pues parece ser, a la vista está, que deben de colar. Pero ya te digo, Patrimonio es una persona con nombres y apellidos, y eso marca una línea. Puede ser una coladera, puede no serlo, puede ser muy estricto. Yo entiendo que los técnicos son siempre buenos, porque los técnicos están ahí, pero claro, siempre estás a las órdenes de un político. Entonces, si tú tienes una sensibilidad con tal, vas a marcar la línea, porque te van a conocer, te van a llegar proyectos, vas a decir que no. Yo creo que ese proyecto, se lo digo sinceramente, pues no se debería de haber permitido. ¿Verdad? Porque si cogemos una visión del castillo, la miras desde enfrente y es como un tremendo lunar en el centro del castillo, que incluso pierde hasta su valor defensivo, ¿no? Porque, claro, porque aquí viven los tentosos, claro, ahí están los jefes. A disparar, es como una diana. Claro, no tiene mucho sentido. Yo creo que ese edificio, simplemente, habiéndole tratado la piedra, las juntas, todo el problema que tenía, todo esto, la cubierta que tenía, que era una cubierta de teja, como tienen todos los restantes edificios, era más que suficiente, las 2 guardillas laterales, y por cierto, hubiese sido un detalle haber dejado el reloj que había de sol, que se quitó y se dejó tirado en la capilla. ¿Verdad? ¿Ese reloj de sol dónde está? En la capilla. Anda, bueno, en la capilla exactamente, no, al lado de la capilla. Estaba allí y bueno, como pesa tantísimo y no se puede mover, pues allí sigue estando. Por cierto, que hace poco vinieron unos estudiosos de relojes de sol, se pusieron en contacto conmigo porque tenían interés en incluirlo dentro del estudio, y cuando se fueron nos dejaron el ofrecimiento de si le pagábamos el viaje en el momento en que hubiese algún tipo de obra en el castillo, en que tuviesen andamios, para no tener que hacerlo especialmente. Sí. Pues que esta persona se ponía a nuestra disposición gratuitamente para
para eso, para devolver el reloj de sol a su sitio. Es que todo esto de quitar elementos, es que es otra cosa que también... Bueno, el otro día alguien me decía que en este periodo de patrimonio hubo quien, y no tiene nombres, hubo quien tuvo la idea de que se quería llevar por delante la Casa de Cureñas, porque había un plano inicial que la Casa de Cureñas pues no estaba en el plano, fue posterior y se hizo. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Un edificio histórico es como una persona y tiene su proceso y su historia. Y tú no puedes estar quitando elementos en razón de que si fue posterior. Vamos a ver, es que a mí no se me ocurre quitar la fachada del Obradoiro para hacer más prístina la Catedral de Santiago. El castillo tiene una historia y su historia está directamente relacionada con lo que ha llegado hasta nosotros. Otra cosa es que nos hayamos encontrado, pues eso, el servicio aquel de cemento que estaba allá arriba, que yo dije, eso hay que quitarlo, porque además era una peligrosidad extrema, no tenía sentido. Pero estar llevándose por delante elementos en razón de buscar el castillo original, claro, es que el siguiente paso es, oye, tenemos un fragmento pequeñito que es del 16, podemos quitar todo lo del 18 y nos quedamos con el 16 un poquito ampliado. Claro, es que por esa regla de tres la Torre de Hércules no era. Claro, es que tiene su historia. Sí, ya me dirás tú, la Torre de Hércules, sí, y vamos no, buscando el primitivo faro, ¿dónde vamos? Entonces, hay que tener mucho respeto Claro. por los edificios históricos, Claro. porque es como si una persona que tiene una edad como la mía, pues se mete a hacerse 40 liftings y estiramientos, no sé cuánto, y entonces te queda una máscara completamente vacía de contenido y de vida. Patética. Patética. Entonces, cuidado con las intervenciones. Aquí en bueno, esto ya no fue una intervención histórica, esto fue, yo lo dije en su momento. Por cierto, escribí un artículo y me lo vetaron, eso fue muy simpático. El único artículo de mi vida que me han vetado, pero cuando publiquen los artículos ese lo voy a poner, que fue el edificio de la Fundación Caixa Galicia. Sí. Eso fue Pero no me digas que te lo vetó la Voz de Galicia. No diré quién lo vetó. No digo yo, pero claro, o sea, te metes con el edificio de la casa. No fue la Voz de Galicia. Yo simplemente decía que me parecía que era una intervención poco afortunada, Sí. que habían dejado un cascarón sin ningún valor, porque habían quitado la prestancia y habían hecho otra cosa dentro. Entonces, para hacer otra cosa dentro, para ir caminando por la calle y ver una ventana en la que en diagonal suben unas escaleras, o sea, cosas que no tienen sentido ninguno, pues haberlo hecho en otro sitio y haber conservado Aquella escalera que tenía. aquella escalera que tenía y lo último que nos quedó, que fue lo de gobierno militar, con unas estancias dentro, con maderas antiguas, ¿por qué no? No, se llevó todo por delante y se quedó eso que perdió. Sí. Y por cierto, el argumento mejor que puedo dar yo, porque ya es gustar o no gustar, no, pero ya argumentando, si ese edificio estuviese en la acera de enfrente, no se habría podido hacer eso. Para nada. Porque la acera de enfrente ya forma parte de la parte histórica del barrio Magdalena. Claro. Se hizo porque está en la acera de enfrente. Claro. Entonces, aquí conservamos la historia y en la acera de enfrente da Hacemos igual. lo que nos da la gana y tiramos. Bueno, Exacto. Hablando de acera de enfrente, fíjate tú, el bodrio del mercado de la Magdalena Bueno, eso también también estaba tiene historia. en la acera de enfrente, pero bueno, en la acera de enfrente. Eso es terrible. Eso es terrorífico. O sea, eso Es que no tiene ni un área de seguridad. Nada. Ya no digo con el edificio del mercado de Ucha, que a lo mejor en aquel momento pues no se tenía esa valoración de la arquitectura modernista, pero estaba la concatedral del San Julián, Eso. que debería de tener un área de protección que no... es el atentado peor urbanístico. Una altura. Yo creo que... No sé quién es el arquitecto, pero yo hasta pienso que nunca estuvo allí. Sí, Que es el seguramente. típico edificio de gabinete, que te da igual que lo pongas en Ferrol ahí. Esto lo hizo ACS, me parece. Pues- fue la constructora que A mí me hizo. contaron una historia muy bonita Una de historia eso. rocambolesca y una tragedia, porque Ferrol yo creo que es una pena lo mal que ha ido creciendo. Pero ¿sabes la historia que se cuenta? Con Sé respecto- algo de la historia, pero cuéntamela tú. A ¿Qué ver, te a mí contaron a lo ti? que Yo me te digo si contaron me lo fue, contaron a mí también. Ese mercado era un proyecto del Concello. Sí. Estaba Juan Blanco, creo. Que por Sí. cierto, fue profe mío a Sí, quien sí. Estaba Juan siempre Blanco. me llevé muy bien con él. Estaba Juan Blanco, sí. Entonces se decide hacer un mercado y se presentan unos proyectos. Estaba Juan Blanco de alcalde y estaba de urbanismo, me parece que Cenalmor. Román Cenalmor. No sé, a mí me contaron esta historia, no sé si es cierta o no. Pero tiene sentido, viendo lo que salió de allí. Viendo lo que salió. Pues había una comisión
no sé de cuántos miembros sería. O sea, en pares, impares, 2, 2, 1, bueno, había una comisión y había unos proyectos. Y entonces, determinados miembros de la comisión apoyaban un proyecto para el mercado y determinados miembros de la comisión apoyaban otro y estaban en tablas, no se ponían de acuerdo. Y llegó un momento que dijeron, bueno, mira, se acabó. Ni el tuyo ni el mío. Aquel que está por así que no quería nada. Y así salió. Eso fue lo que me contaron. Y así salió. Pues seguramente que sí, porque son esas cosas rocambolescas que qué pena. Porque es feo. Y totalmente, como dices tú, desproporcionado. Sí, porque esa altura tan alta, que es la que te corta toda la visión de la. Y sobre todo delante de San Julián. Y sobre todo fastidiando toda la gran Alameda. Bueno, la primera Alameda ya la teníamos en el cantón, pero la segunda, que era la que podía haberse aprovechado. Yo tengo una foto fantástica de cuando estaban haciendo esas obras y ya habían tirado el edificio anterior y solamente estaba el solar. Sí. Y entonces desde el campanario de San Julián hice la foto. Y es que es fantástica, porque ves todo el primer solar, la plaza de Ucha pequeñita, y luego ya continúa el resto de la Alameda. Mira qué preciosidad. Qué pena, qué momentos más bonitos ha perdido Ferrol y más. Sí, porque además hay otra cosa muy importante. Ya en ese momento el tema de los mercados, ya se sabía lo que estaba ocurriendo. Sí, que iban a la baja. Claro, y ese mercado era desproporcionado en tamaño. Se pudo ajustar más y hacer un mercado un poco más coqueto, por decirlo de alguna forma, porque ya se estaba viendo que todo estaba cambiando. Las mujeres ya no bajaban desde Canido tirando los carritos, comprábamos lo más cerca de casa pues porque ya había un porcentaje muy alto de trabajadoras. Había un proyecto muy bueno en la Mella, debajo, en el ángulo de los jardines de San Francisco, sí, que era precisamente para articular también los dos barrios, tanto la Magdalena como el Muelle, y era poner el mercado ahí, mucho más mira, pequeñito. No lo vi. Sí, eso lo presentó Juan Fernández. No, pues ese no lo conozco. Y ese se lo echaron abajo, precisamente por presentarlo Juan Fernández. Ese proyecto habría puesto en la parte, en esa esquina, habría articulado los dos barrios, habría recuperado toda la gran Alameda y yo creo que habría tenido. Pero te echarías encima de lo que sería Ferrol Bello. No, no te echarías encima, porque tú date cuenta que los jardines de San Francisco sería la cubierta de ese edificio. Tú imagínate que tú tienes eso y tú le sacas un quesito. Ya te entendí. Entonces, la cubierta, es decir, el tejado, sería el jardín. Sí, de San Francisco, y de ahí cogerías una parte donde va el museo este ahora, ¿no? Efectivamente, bueno, más hacia la izquierda, no lo cogería todo. Podrías tener tu aparcamiento y todo, era un proyecto interesantísimo, pero que como todo lo interesante en Ferrol, pues voló. No, pues pero volviendo al patrimonio de la humanidad, entonces nos encontramos con que el castillo está muy deteriorado, con que la Magdalena también la querían quitar, entonces lo único que tenemos ahora mismo aprovechable al 100% serían los arsenales, claro, que eso es lo que estaría mejor tratado. Pero que es justamente lo menos, digamos, aprovechado socialmente. Claro. Es decir, yo te decía al principio, la parte social es importantísima. Claro. Lo otro está detrás de la muralla. Claro, el otro está pues por preservado pues, para la actividad. Claro. Es que es lo que es, son unos arsenales y unas instalaciones de defensa, no son de la ciudad. Claro. Entonces es una parte que no es precisamente la más rentabilizada por la ciudad. Entonces, entonces quitas lo otro, esto no me vas a dejar que lo rentabilice porque no voy a poder hacer el mismo tipo de actividad que yo puedo hacer en el castillo y hacer que el castillo pertenezca. Porque todo es una sensación de pertenencia, de mirar. Hablábamos el otro día, yo no sé si era aquí, el tema de Ferrol, el tema de la despoblación, que es terrible. Personas que te dicen, es que la gente no viene a Ferrol porque no hay aparcamientos. Es mentira. Es mentira. La gente le ha dado la espalda a Ferrol, porque no tiene a qué venir. Porque cuando estos días estaba la Fashion Night, la gente no se cuestiona que no haya aparcamiento. Viene y estaba a tope. Cuando viene la Semana Santa, 3/4. Cuando vienen las fiestas de Ferrol, lo mismo, las pepitas. Es decir, necesitas hacer las calles de la gente. Necesitas. Y bueno, esto es, en este gobierno es algo que hablamos, el concejal de Cultura, sí, lo que hemos comentado. Es decir, actividades en la calle. Necesitas que la gente haga suya la ciudad. Entonces, claro que vas a venir. Pero si no tienes a qué venir, claro, ¿qué más da que te pongamos 300 aparcamientos gratuitos en no se sabe muy bien dónde? ¿Y qué actuaciones, por ejemplo,
para la Madalena y para Ferrol Bello, Rosa, que son los dos barrios emblemáticos de la ciudad. Ferrol Viejo es la puerta, es la tarjeta de visita. Y la Madalena está totalmente... Lamentablemente hay que empezar... ¿Qué actuaciones ves? Lamentablemente hay que empezar. Primero, Ferrol tiene que tener trabajo. Ah, bueno, claro. Es fundamental. Tiene que tener trabajo. Si partiéramos de eso, de que poco a poco se fuese recuperando el tema del naval, se estabilizara las pequeñas industrias, porque a veces no hacen falta grandes industrias, funcionan también las pequeñas industrias. Si todo eso fuese una maquinaria caminando, la población. Primero, fijarla residente, que es importantísimo. ¿Cómo? Pues con atención a los vecinos. Es decir, el vecino tiene que sentirse a gusto. No podemos permitir que se nos vayan más. Ya no hablo de gente joven que se va porque se va buscando trabajo, como se fue mi hijo y tanta otra gente, ¿no? Pero primero fijar la que tenemos. Es decir, que no se nos vaya la que tenemos. Fomentar la rehabilitación, dejarnos ya de... Es decir, quien quiera un edificio nuevo, allá, su gusto. Pero que sepa que vivir en un casco histórico es un lujo. Y que es un lujo baratísimo, como están las cosas hoy. Sí, ¿verdad? Yo el otro día decía, me parece mentira que... Pero darle facilidades a esa rehabilitación. Sí. Y también poner una rehabilitación que la gente pueda tener ascensores. Con ayudas. Y que la gente, o sea, hacer la vida cómoda. Yo creo que cada edificio es un caso. Claro, no, exacto. No, yo no estoy por decir a todos igual, yo creo que cada edificio es un caso diferente. No es lo mismo un edificio de los 70 que un edificio... Y ayudar a todo esto. Yo el otro día comentaba, mira, en la situación que estamos, todos los concellos importantes, de Ferrol a Coruña, por los que pasa la autopista, deberíamos de ponernos de pie. Yo no digo en pie de guerra, digo de pie. Ya se acabó estar de rodillas, ¿eh? Porque el día que le quiten el peaje a esta autopista, que llevamos tanto tiempo pagándolas, Ferrol puede ser un lugar de residencia. Para mucha gente que trabaja en Coruña y que se compra a lo mejor el piso en Oleiros, Culleredo, no sé qué. Pues a Ferrol. Pero es que Ferrol es la mitad de barato y la calidad de vida que tienen aquí no la tienen en esos otros lugares. Porque tener a 10 minutos las playas que tenemos, tener estos lugares de paseo, de tranquilidad, es una ciudad fantástica. Entonces, esa autopista a nosotros nos está haciendo mucho daño. Porque no solamente tenemos una autopista que nos hace daño, tenemos un tren que es una vergüenza. Que es una vergüenza. Porque es hora y media. Sí. Porque cuando vas a Madrid y llegas a Coruña y luego vienes a Ferrol, es cuando te das cuenta, porque no me lo puedo creer, que me esté llevando hora y media venir de Coruña a Ferrol cuando hice con este tiempo no sé cuántos kilómetros. Entonces tenemos el tren que no funciona, que tenía que ser un tren rápido, de estos trenes que están continuamente... Una lanzadera de eso. Claro, como los dos. dos. Conecte con el AVE, si es que, porque ahora me hace gracia cuando hablan, fíjate tú, ahora que tocas el tren, qué importante. El eje atlántico, el famoso eje atlántico, que ahora dicen, se ha cumplido el eje atlántico, pero no engañen ustedes a la gente. El eje atlántico era desde Ferrol hasta Faro, pero Faro en Portugal. Luego, como se fue recortando por las historias estas de los presupuestos y tal, lo dejamos circunscrito exclusivamente a Galicia. Pero es que era Ferrol, frontera portuguesa. Ah, pero es que ahora se han sacado de la manga que el eje atlántico que le llaman ellos es La Coruña-Vigo. Con lo cual, fenómeno, es que así va recortando. A mí me recuerda aquello de los hermanos Marx, que decían siempre, los hermanos Marx, Groucho y compañía, que decían, señores, si todos los accidentes en los trenes son en el vagón de cola, suprimamos el vagón de cola. ¿Vale? Y esto es igual. O sea, de repente empiezan a hacer, y yo me encuentro con que el eje, como el eje atlántico, me lo han dejado entre Ferrol, entre La Coruña y Vigo. Oye, ya está bien de tomaduras de pelo. Pepa, Ferrol tendría que estar integrada dentro de ese eje fundamental. Antes lo decíamos, ya lo decíamos, todo es política. Todo es política, claro que es política. Todo es política. Claro. Y el hecho de estar donde está Ferrol es porque ha habido alcaldes de todos los colores que no han estado a la altura. Para nada. Y yo considero que la política municipal es una política de muchísimo compromiso. Yo no digo que haya políticas que sean de poco compromiso, pero la política municipal es de muchísimo compromiso. Bueno, hablo de mi partido. Cuando nos presentamos a elecciones, lo dijimos desde el minuto cero. Ferrol, Ferrol, Ferrol. Y yo eso lo llevo en la frente desde el minuto que entré en el ayuntamiento. A mí me interesa esta ciudad. Y me llevo por delante lo que sea, porque yo voy a responder ante los vecinos. Entonces, este pensamiento, alguien que esté en política municipal tiene que tenerlo grabado a fuego. Y por cierto,
los alcaldes más renombrados fueron precisamente los más respetados por sus partidos porque hicieron este tipo de política municipal. Claro, que es decir, no permitir que nada interfiera lo que tú quieres para tu ciudad. Porque a veces aquí, muchos de los fondos que tenían que haber sido para Ferrol se fueron para Coruña. Hombre, claro. Porque aquí no se puso el tema y el tono donde se tenía que haber puesto. Mira, ha habido tres cosas letales. En primer lugar, la llegada a la autopista que tú hablabas antes, que tardó 25 años en llegar a Ferrol, y al final llegó a Ferrol gracias a que tuvimos el accidente del Discoverer Enterprise, que como se cargó el puente de las Pías, pues ya había que hacer algo, ¿no? Pero esos 25 años de aplazamiento, ese dinero se invirtió en La Coruña, Paco Vázquez lo invirtió en La Coruña, en el paseo marítimo, y era el dinero que tendría que haberse invertido en que la autopista llegara aquí a Ferrol. Punto 1. Punto 2. La Transcantábrica, la entrada natural, que además es transcantábrica, era coger toda la cornisa, desde Foz, pues pasando por Vivero, Ribadeo, esto cómo se llama, Ribadeo no que llega, pero Vivero, Cedeira, Ortigueira, y venir a entroncar en Ferrol con la AP9. Era lo lógico. Y venir aquí. Ah, no. De repente quieren hacer de Villalba un puerto de mar. Y entonces, claro, es transcantábrico Villalba. La meten con el gran problema que está ocasionando en este momento Mondoñedo por el tema de las nieblas, que está cerrado. O sea, otro gran perjuicio para toda la cornisa nuestra y para nosotros. Y luego el tren. El tren que nos han excluido de ese eje atlántico, diciendo en este momento, pues mira, que ya está en La Coruña-Vigo. O sea, ¿pero qué es esto? Los accesos a Galicia. Claro. Los accesos a Galicia, porque yo recuerdo ir a Madrid por unas carreteras algo... Horribles, ¿no? No, nos acordamos. Perfectamente. Que somos de la misma. Y recuerdo, bueno, las obras aquellas que nunca se acababan y todo esto. Horrible, aquello era espantoso. Y estamos hablando del año 88, 89, cuando 90. Estaban en Benavente, ¿te acuerdas? Sí, que tú decías, ay, bueno, mira, un tramo más. 89, 90, es anteayer. Y hablábamos de los accesos a Galicia. Y hoy estamos hablando de los accesos a Ferrol. Y esto es algo, bueno, estamos en directo y no se pueden decir palabrotas. Pero es que a mí me enfada muchísimo, porque creo que estamos en una situación de tan dejados. De la mano de Dios. Por eso yo te decía de que ya va siendo hora de que nos pongamos de pie. Sí. Porque tú no puedes tener una ciudad, y no solo una ciudad, por eso yo te decía, los pueblos por los que pasa para llegar a Coruña, en esta situación, es decir, un transporte por ferrocarril, que yo creo que no se renovó desde los años 60. Sí. El transporte por carretera es inviable, porque el tiempo que te lleva no es alternativa. Es que, claro, como he estado destinado en muchos sitios, yo recuerdo trabajar en Coruña y llevarme hora y media por carretera. Al final vas por autopista y pagas. Sí. El tema del tren. El tren de la costa. El tren de la costa ya parece el tren chuchú de hacer el viaje turístico. Sí. Porque yo cuando vienen aquí familiares siempre os lo decimos, oye, mira, coger el tren de la costa. Que es precioso. Y vais hasta arriba, y veréis qué bonito, claro, veréis qué bonito, pero el que vive en Pedroso le encantaría tener otro tipo de tren. Efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente. Y luego, claro, decimos, es que claro, en Ferrol no hay sitio para aparcar. No, mira, en Ferrol lo que no hay es transporte. Es verdad. Porque si la gente tuviera un transporte, posiblemente no traería sus coches, pero es que no lo hay. Y ni lo hay, ni parece que lo va a haber, que es peor todavía. Es la gran olvidada de Galicia, la gran olvidada, pero yo creo que ha sido, como tú muy bien has dicho, porque ni uno solo de sus alcaldes ha jugado la baza que tendría que jugar como alcalde. Yo creo que para ser alcalde de una ciudad tienes que ser alcalde. Y parece que no digo nada y lo estoy diciendo todo. Todo. Tienes que ser alcalde. Y el alcalde es la persona que le mira a los ojos a los ciudadanos todos los días cuando va por la calle y los conoce y mira por sus deficiencias e intenta arreglarlas. Y se pasa de 12 meses, se pasa 4. Pues es lo que pasa, que aquí se utiliza la alcaldía para luego lanzarte en plan cómodo. Sí, aquí la alcaldía, exacto, tú te vas luego al Congreso, tú vas al Senado, tú te vas a la Consellería de turno, pues... tú te vas y entonces estás sirviéndote de plataforma de despegue. Pero y eso la ciudad lo nota. Ser, claro, pero entonces tienes que ser muy taimado con tu partido, y ser muy bueno y muy tranquilito y no ser reivindicativo de la ciudad, porque luego tú quieres seguir a más. Los buenos alcaldes que repitieron fueron buenos alcaldes.
¿Qué? Repitieron. Claro. Aquí no repitió ninguno. Por eso, porque fueron malas señales. Claro, Es que por eso te te digo. por Entonces, eso. cuando no repites, Claro. piensa por qué no has repetido. Por eso, claro. Y entonces el hecho de no repetir, Ya es muy significativo. aquí tenemos la prueba de esta ciudad. Entonces, claro, cuesta tanto ponerla en marcha, Pepa. Cuando nosotros hablamos con gente y es que parece que no hacéis nada. Digo, no. Os podemos asegurar que estamos, que no paramos, ¿eh? Que no hemos tenido ni vacaciones, pues igual de verano ya nada porque entramos en verano, ni Semana Santa, ni Navidades, ni nada. Los concejales no paramos porque no estamos haciendo el mantenimiento y los proyectos, estamos reconstruyendo calles casi enteras. Sí. El rural tiene un deterioro que no te lo puedes ni imaginar. Ahora vamos a ver el rural. ¿Me vas a perdonar un segundo? Que creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. ¿Buenas noches? Hola, buenas noches. Pues teníamos, porque no entra. ¿No? Buenas noches. Seguimos. Nada, Se perdió la llamada. insisto, y Sí. lo vuelvo a repetir una vez más, y lo reivindico para todos los ferrolanos que me escuchen. Luchemos porque la autopista Ferrol-Coruña se le quite el peaje. Porque puede ser para nosotros, como una ciudad con el declive que tenemos ahora, puede ser para nosotros algo muy importante para atraer Pero no gente a creo vivir que lo aquí. quiten, y te voy a decir por qué. Vamos, que no lo quitarán, ya te lo digo yo. Pero Pero por eso tenemos que luchar. La razón que dan es que ese tramo de autopista, incluido el puente sobre la ría, el segundo puente, el que tenemos Sí. ahora, que no son las vías, fue esa obra a costa de 20 y tantos años más de peaje. Vale, pero las cosas se arreglan, ¿eh? Ah, claro que se pueden arreglar. Eso A ver, sería, naturalmente a que sí, ver, naturalmente que todo sí. tiene arreglo, Bueno, pero dime ¿eh? una cosa. Ahora que hablamos también, por ejemplo, de cosas que son, bueno, de la Magdalena, hablamos del castillo, hablamos de los arsenales y de lo que puede ser un algo de motivos para que la gente, bueno, para que prendan proyectos nuevos. El camino inglés, Sí. el puerto deportivo que te digo yo siempre. ¿Cuál será mi sorpresa? Ferrol rural. Que leo el rural. Leo hace 3 días, en La Voz de Galicia, que precisamente en el puerto de La Coruña hay una empresa que se quiere hacer en este momento, que ya tiene la concesión de los 70 puntos de amarre del puerto nuevo de La Coruña, tal, para potenciar el camino inglés de entrada, por supuesto, allí en La Coruña. Sí, a ver, el camino inglés no deja de ser Que también es La Coruña. Pero no deja de ser un motor de desarrollo. ese motor, a Ferrol nos hace falta, Rosa. E incluso te digo más, los que ya hemos, porque yo el camino participé coordinando aquellas aulas no camino en la Universidad de La Coruña 15 años y algo me sé yo de los caminos de Santiago en España y en Europa. El hecho de no tener un albergue de peregrinos es algo completamente inusual. La gente cuando va a hacer el camino llega por medios, Sí. digamos, de transporte X al lugar y ese primer día se queda ahí. Claro. Duerme ahí, se levanta por la mañana y se empieza a caminar. Esto es completamente irregular lo que... Bueno, te voy a dar una idea, que yo me imagino que lo sabréis en el ayuntamiento, pero tú sabes que antes estaba la famosa Casa del Mar. Sí, ya me hablaron de que podía La ser Casa una del de las Mar, ideas, sí. la Casa del Mar, esa casa, bueno, ya pasó del Instituto Social de la Marina a la Xunta. Pertenece a la Xunta en este momento. Y entonces ahora mismo hay una parte de arriba que la tiene AFAL, que es lo de los enfermos de Alzheimer y todo eso, pero las partes de abajo están, y las Sí, ¿no? Y habitaciones y todo, habitaciones. a barbecho. A mí me lo comentaban, Entonces- lo de que podíamos mirar esto. Eso podría ser, además, fíjate la Pero vista sobre el puerto maravillosa. deportivo, te quería decir otra cosa. ¿Tú crees, porque me parece de un pretender humillarnos hasta ya lo insoportable, ¿tú crees que el tren por donde nos lo van a meter por la Malata no es otro bofetón por parte de las instituciones Sí. a esta ciudad? Sí, sí. Porque tenemos ahí, porque eso iba en el proyecto nuestro de campaña precisamente, y vamos a luchar por esto, ¿no? Por el puerto. Porque toda esa zona, desde todo lo que es Recuperar toda la la- feria de muestras, desde que empieza con el estadio, luego pasa a lo de las naves de Fimo, luego pasa a lo de esto, donde está el baloncesto, luego pasa a toda la zona de remo, hacer toda esa zona, la ciudad deportiva, y luego lo que tú comentabas tú, ¿no? Con los deportes de mar y tal, y ahora vienen y nos plantan un tren. ¿Pero tú crees que hay derecho?
Y eso no será, porque mira que yo era bien pensada. Yo era bien pensada. Yo cuando veo un tren ya no pienso bien. Pues es que... Porque yo el tren rápido que quiero es el otro, que va a Coruña y que va a Coruña. Espera que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas. Sí, adelante, por favor. Vamos a ver, estoy mirando. Me chama poderosamente a atención porque eu fui un traballador bastante, me tuve que ir pola crisis do sector naval. Estuve ahora mismo en Peñíscola. Sí. E hai que ver como cuidan aquilo comparado como cuidamos Ferrol. No seu día fixen a mil en artillería e eu me pregunto, por que se desmantelou todo eso? Porque en Ferrol presumimos de que podemos enseñar, temos uns castillos abandonados, toda esa artillería, todo eso había que cuidalo, as piezas inutilizadas para que non serviran para nada, pero aquí eu levo un tempo que me fumo, vin agora vivo en Narón, e eu prácticamente, cada vez que vexo Canal 31, agora puxar un pouquinho, pero solo era a Plaza de España. Independientemente do alcalde e da política, e dos partidos políticos que tal. O caso de Ferrol é un caso que de pasar de ser a ciudad máis grande de Galicia no seu día, somos os máis embellecidos. Eu, no seu día, me manifestei, corrí diante da policía naqueles tempos, e dicía que eran os medios que non tiñamos de transporte, de todo iso, que só tiñamos o mar e tal. Pois resulta que vamos tendo unha autopista, vamos tendo algo, non sei se o itinerario idóneo ou non, pero cada vez estamos perdendo máis población. Algo estamos facendo mal, porque podemos ir á oficina de turismo, pero que uns castillos, vou a dicir, uns castillos abandonados. Porque, vou a dicir, estuve en Peñíscola. Ao lado do castillo de Peñíscola, que además foi un baluarte de artillería, hai un montón de puestos de xente dali que viven deso. Fomos ás grutas de San José. Todo aquilo cuidadísimo ao máximo. Ali cuidan do turismo e tal. En Ferrol, nada de nada. Solo se fala da Plaza de España, levantar calles, non sei que se está facendo nas calles, porque claro que non podes aparcar. Solo ali, no que foi do seu día artillería por ali, de mala morte, e non hai máis nada. Así que eu penso que reconsideren, e que eu penso que se podía, porque eu fui dar unha volta por artillería, polos montes fai pouco, para enseñarlle ao meu fillo e á miña muller, eu caí a cabalos dentro. Eu penso que tiñamos que recuperar o turismo por arriba de todo, por eses montes. Porque en Ferrol só falamos do sector naval e da Plaza de España. E, efectivamente, pero eu, que despois me moví, me tuve que ir a outras empresas, pero tamén me encontrei que cando non había nada que facer no sector naval, resulta que Castano, que era o astillero que menos pagaba aos traballadores, era o que máis caro presupuestaba. Entón, presumimos de ter moitos barcos e tal, pero só facemos o casco. O que dá o valor añadido a todo o que vai dentro, que temos que comprar outro, temos que reconsiderar moitísimas cousas. E hai que exigirlle a xente. Bueno, non nos entreteño máis. Moitas gracias e reflexionen un pouco sobre isto. Muchísimas gracias por su aportación, muchísimas gracias. Sí. Tiene toda a razón. A ver, penso que ten toda a razón, un pouco que estábamos falando agora, non? A perda de población de Ferrol en tan pouco tempo é para poñerse a temblar. Sí. Porque nos está dicindo varias cousas. Non toda a poboación que perde Ferrol marcha, pois eso, fora de a sala de Pedrafita do Cebreiro, algunha queda cerca. Que está ocurrindo cando unha persona se plantexa mercar un piso e di, eu prefiro o piso novo na cidade de al lado, que ten ascensor, que ten 100 metros cuadrados e que ten unha plaza de garaxe, non me cuestiono nada máis. Eso eu vivino coa miña propia filla, que me decía que se iba a comprar un piso en Narón, bueno, todos sabedes que estou falando, non?
que está ocurrindo cando pasa iso? Pois que lle estás dando espalda á cidade. Non existe ningún tipo de atractivo para ti cando pensas que mercar un piso nun barrio histórico é mercar algo máis que metros cadrados. Entón, eu, naquele momento, convencina. E dixen, mira, Marta, céntrate. Naciches aquí, vives aquí, tes aquí os teus amigos, sales aquí pola noite. Todo o que te move son os metros cadrados, todo iso, e todo o demais. Bueno, ao final convencina, vive aquí na Praza Amboase. Claro, pero cando tanta xente... Está moi contenta. Está feliz. Bien, foi buena la elección. Foi buena la elección, pero cando tanta xente pensa iso, teste que poñer a pensar ti tamén. Claro. Decir, que está pasando? Por que a xente lle dá espalda á cidade? Porque todos eran inconvenientes, Rosa. Porque el plan general que tuvo durante mucho tiempo la Magdalena solo ponía inconvenientes y no ventajas. Por el tema de los ascensores, por el tema de las historias, Pero por todo Ferrol esto. es más que la Magdalena. Ah, bueno, no, yo te refiero, sí, por Y supuesto. también se van. Por supuesto. Es que tienes que pensar que está pasando algo. No es atractiva, la ciudad no es atractiva. Es que yo creo que ese es el fondo. ¿Y cómo la hacemos atractiva? Esa es la clave. Pues hay que hacerla pues atractiva. dinamizándola. Claro. Dinamizándola. Es decir, si la gente viene a Ferrol y queremos que venga, porque queremos que los hosteleros en sus trabajos se sientan satisfechos, y que si queremos que el comercio de Ferrol se sienta satisfecho, porque si tú eres una persona que tiene cualquier tipo de comercio, lo que quieres es ver gente que te pasa por delante. Y esa candidatura llevada a efecto, yo estoy convencida de que antes de que termine la legislatura donde tú estás, va a salir. Ay, no lo sé. Yo lo voy a dejar muy preparadita. En el 19 yo creo que 2019. Pero... ¿Sería un espaldarazo? ¿Sería un acicate? ¿Nos vendría bien? Por lo menos nos daría un poco de autoestima. De autoestima y de sentirnos bien. Y formaríamos parte de las 15 o 20 ciudades españolas que tienen esa catalogación. Pues esos bienes, a la hora de pedir una subvención para el Castillo de San Felipe o para la Magdalena, bueno, pues ya estás dentro. No es que te vayan... No es que la UNESCO te vaya a dar dinero porque seas eso, pero sí que tú vas a ganar un plus. Es como si tienes el castillo, que es bien de interés cultural, pues tienes más posibilidades de tener una ayuda que si no lo es, ¿no? Eso es un poco ese mecanismo. Pero sobre todo que necesitamos un poco de alegría y de sentirnos bien y de tener esa autoestima un poco, porque es que vamos llevando muchos golpes. Por eso yo te decía que el nivel de humillación ya a estas alturas es tan grande que yo ya solamente digo, bueno, vamos a ponernos de pie. Porque tú me hablabas de los deportes náuticos. Tenemos un sitio fantástico. La Ensenada de la Malata. Es un sitio fantástico. Pero ¿cómo me ponen a mí un tren que me parte la Ensenada por dos? ¿Entiendes? Y me lo hacen ahora. Y me lo hace un gobierno provisional, que todo hay que decirlo, ¿no? Es decir, mira, relájate. Bueno, también lo hicieron con Ence en Pontevedra, por 60 años, ¿no? O sea, son como unos guantazos, que llegas a un punto que ya o te da todo igual, y te metes en tu casa y dices, mira, los geranios gíramelos para adentro. Sí. ¿Sí? Claro, y con ese rural maravilloso que además que tenemos, que tú también llevas a la zona rural, es fantástico. Que lo que decía este señor, todas esas baterías de costa que hay maravillosas, muchos de los cuales él estaba hablando del tema de los cañones y todo claro. Eso, ¿no? Ahí tengo que decir una cosa a este señor. Yo cuando llegué me encontré con el comodato de defensa, que llevo con él, ya está todo cerrado. Pero ya está todo cerrado. Sí, ya lo tengo cerrado. Como dato de defensa eran, pues imagínate, 50 objetos de todo tipo, desde un cañón del siglo XVIII hasta una pieza de doblar chapa, hasta un cañoncito así pequeñito, ¿no? Bueno, que defensa dejó aquí, en el gobierno de Jaime Bello, y que el concello, digamos que quedó cuidándolos, ¿no? Pero esos comodatos tú de vez en cuando tienes que revisar todos los bienes, dónde está todo, Bueno, entonces yo cuando llego me pasan este tema porque Defensa preguntaba cómo estaba todo ello y si teníamos interés de continuar. Entonces, en el concello, en el propio edificio del ayuntamiento, había una serie de objetos muy bien conservados. Hay un plano de 1800 y pico fantástico, o hay unas mesas que están allí por la zona de donde las visitas, o unos cuadros, estaban bien. Después, estoy al hilo, que el señor, si me está viendo. Había también, aquí en el Torrente Ballester, que nunca salieron de ahí, o sea, desde el año 2000, pues objetos pequeñitos, pues un radioteléfono, cosas militares, fundamentalmente, a lo mejor pues 20 o 30. Sí.
Después había un par de cañones del siglo XVIII, una pila bautismal, y había 1, 2, 3, supuestamente 3 cañones en el Sánchez Aguilera y un radar. Entonces yo me cogí aquella lista y me fui sitio por sitio, a ver, sácame todo lo que tienes aquí, cosa por cosa, tal. Y cuando llego a Sánchez Aguilera me faltaban los cañones y el radar. Yo dije, pues me lo han robado. ¿Dónde están los cañones? ¿Dónde están? Pero tampoco creo yo que uno se pueda ir con un cañón en un coche tan tranquilo. Bueno, algunas cosas muy grandes robaron, sí. Sí, algunas cosas muy grandes se robaron en aquel tiempo en que supongo que quedó abierto. Entonces me pongo a hablar allí con la gente hasta que viene un señor mayor, me dice, sí que están, pero mire, ve toda aquella vegetación de allí, ve aquel palito que sube, eso es el radar. Bueno, entonces desde cubierto por la maleza. ¡Uf! Entonces desde la Concejalía de Servicios pues les comenté, le dije, oye, mandadme allí a gente que me limpie aquello, porque yo estoy buscando 3 cañones, o sea, no estoy buscando... Al final aparecieron los 3 cañones y el radar. Entonces ahora, para ajustar todo esto a la realidad, pues mi propuesta va a ser, bueno, de todos estos bienes, llévense ustedes más de la mitad porque no tienen sentido, son objetos fundamentalmente militares que deben de estar en su contexto, que es un museo militar. Sí. O sea, cañones pequeñitos, tipo maqueta, bueno, esas cosas, ¿no? Pero hay otras cosas que de momento, esto sí que tenemos interés, ¿no? Tenemos interés en todos estos muebles maravillosos que tiene el ayuntamiento en perfecto estado de restauración, tenemos, bueno, pues el plano maravilloso, los cañones del 18 que intentaré hacerles una cureña adaptada al cañón, y esos 3 cañones que están en Sánchez Aguilera, en principio no nos vamos a dejar que se vayan. Porque claro, cuando te viene la gente diciendo, pero tú habéis visto lo que tienen en Coruña montado allí en el Monte Pedroso, ¿no? Sí. Con esos cañones que algunos eran de Ferrol, que los compró el Concello, y Ferrol dejó que se les fueran por el Puente de las Pías. Y bueno, quietos, que aquí no vamos aquí estos 3 se quedan, no sabemos dónde irán. Sí, a lo mejor en el Castillo San Felipe pueden ir 2, porque es una fortaleza y puede que sea el sitio adecuado, pero en principio los cañones no se van. Rosa, hemos llegado hasta aquí. El tiempo en televisión tú ya sabes que es, pero yo te voy a emplazar porque yo te necesito por lo menos una vez cada 2 meses para que te me sientes aquí y nos cuentes a todos cómo va la concejalía, cómo van las cosas. Tenemos que hablar de tantas cosas. Tenemos que hablar del rural, que es fundamental. Tenemos que hablar del museo de la ciudad, que es fundamental. Tenemos que hablar de un sueño que tengo yo, que sería conseguir nada menos aquí que el Museo de Álvarez de Sotomayor, que ya te contaré. Tenemos que hablar de tantas cosas. Yo cuando queráis. Compañera del alma, que yo creo que una vez cada 2 meses es el mínimo que tienes que venir aquí. Yo encantada. ¿Podemos contar contigo? Sí, bueno. O 1 mes y medio, una vez cada 1 mes y medio. Cuando queráis. Pues no sabes lo que te lo agradezco y te tomo la palabra. Venga. ¿De acuerdo? De acuerdo. Señores y señoras, llegamos al final. Yo creo que esto va a ser fundamental. Mano a mano con el ayuntamiento, mano a mano con Rosa, para que nos vaya contando exactamente las maravillas que tenemos en Ferrol. Ferrol es una ciudad única, única, y entre todos la tenemos que mimar y entre todos la tenemos que dar ese empujón que necesita. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.